La voz de los protagonistas. En Contextos. Fernando García Tapia es director de movilidad urbana de Torreón, nos acompaña en el estudio ayer. Bueno, lo habíamos anunciado, sin embargo, pues nos comentó que no recibió la llamada. Le estuvimos marcando, pero no había señal en el lugar donde se encontraba y no fue posible establecer el contacto. Pero ya está aquí con nosotros. Fernando, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, pues para comentar de estos avances y también rezagos del proyecto del Metrobús y de la postura de los transportistas al respecto, en el sentido de que pues todavía hay mucha desinformación, todavía no se tienen datos fundamentales, empezando por lo que es la tarifa que se va a cobrar, el tipo de camiones que se van a utilizar, que los de cama baja pues no son adecuados para la ciudad y la infraestructura urbana que se tiene, y bueno, pues una serie de problemas que ellos ven de este proyecto que seguramente tú conoces muy bien. Sí, muy bien, buenos días. Definitivamente el tema del Metrobús Laguna sí ha tenido un retraso. Desafortunadamente esto lleva un proceso en el que el hecho de nacer con un proyecto federal en cuanto al tema de recursos, eso nos lleva demasiado tiempo. Ese es el principal motivo del nacimiento del proyecto y que hasta la fecha todavía no se ha podido concretar algunos temas como el que se mencionaba respecto al modelo de negocio. Tenemos que hacer una precisión en cuanto a el tipo de unidades que es una controversia que en algunos de los transportistas lo mencionan cada vez que tienen un micrófono. A decir verdad, desde que nació el proyecto, desde que se presentó el PIMUS, el proyecto integral de movilidad urbana sustentable, se les hizo de conocimiento las características del proyecto, cómo venían. Tan así hemos estado trabajando con ellos mismos, que hemos hecho o realizado algunas visitas a plantas de autobuses en Monterrey, en Ciudad Sagún, en la Ciudad de México, en la planta de Dina, en la planta de Mercedes, revisando y viendo el proceso de cómo se arman este tipo de camiones de gas natural y de entrada baja. Esas visitas se han realizado con los transportistas, con un grupo de transportistas que forman el fideicomiso que actualmente está funcionando con el sistema de prepago y que son representantes de las diferentes rutas que tiene Torreón en el sistema de transporte urbano. No existe desinformación en ese aspecto. El proyecto, cuando se llevó a cabo por las características de nuestra ciudad, se determinó que podría ser un camión, número uno, tiene que ser de transporte masivo porque viene un ordenamiento en el servicio de transporte, y que hoy por hoy este corredor, que es una arteria principal en la ciudad de Torreón, hoy por hoy circulan más de 800 unidades entre transporte urbano y suburbano, de tal manera que esto nos ha creado un problema de daño a la infraestructura y segundo, un mal servicio al ciudadano y al usuario. De esta manera, al utilizar un transporte masivo, por ende y por naturaleza, se reduce la cantidad de unidades en circulación. Esto nos dio la oportunidad de revisar la característica que tiene nuestra ciudad, que es una ciudad plana. El corredor van unidades en trabaja, se definió en trabaja porque es una ciudad plana. En trabaja es unidades que van a una altura cerca de 20 centímetros de piso, y que la terminal y la estación lleva una infraestructura para que quede a nivel de entrada del camión, para que cualquier ciudadano en silla de ruedas, en muletas, pueda entrar a esta unidad sin ninguna problemática. Es acceso total, es un acceso integral para todo tipo de usuario. De esta manera es como se va formando las características de la unidad. Son camiones a 12 metros, eso está definido desde el inicio del proyecto, de entrada baja a gas natural comprimido. El tema del gas natural se ha implementado en varios sistemas de transporte masivo en el país y en el mundo, por la característica de que es un combustible más económico que el que actualmente se está utilizando. Esto por consecuencia trae
una mejor ordenamiento en cuanto a la economía del servicio y por lo tanto trae mayor rendimiento y menos costo de operación. Ayer se comunicaba un chofer de transporte urbano muy preocupado porque decía que en la línea donde él trabaja hay 80 unidades actualmente, pero con lo del Metrobús se va a reducir a 40 el número de camiones. ¿Qué va a pasar con los otros 40 choferes que se van a quedar sin trabajo? Sí, miren, hay una serie de especulaciones y que por eso hemos tratado de llevar una serie de trabajos más ordenado para evitar la especulación. No existe un dato que nos diga que una ruta se reduce exactamente a la mitad del servicio que hoy presta. Sí, lo hemos platicado con los transportistas que ahora que les presentemos esa reestructuración, en algunas rutas sí van a circular menos unidades, por lo tanto van a ser menos choferes, pero hay un dato que actualmente no lo hacen público. Nosotros estamos luchando constantemente el tema del respeto y al trabajador. Uh-huh. Actualmente la gran mayoría, yo podría decir que más del 90% de los operadores hacen el servicio todo el día. O sea, trabajan más de 16 horas diarias y eso está en contra de la ley y esto está en contra de la integridad del trabajador. Pero ese es en el sistema de hombre camión. No, en el sistema que tenemos. ¿En el sistema ya empresarial? En el sistema empresarial. O sea, que al trabajar 16 horas a ellos se les pagan 2 turnos. Queremos suponer que lo están haciendo, sin embargo, no lo correcto. Finalmente, nosotros le estamos dando la opción en las reuniones de trabajo, es que vamos a ordenar este tema de explotar al trabajador, que utilicen los 2 turnos. Al hacerlo de esa manera, tienen la oportunidad, todos los que actualmente hoy están prestando el servicio como operador en el transporte urbano, de seguir trabajando. Viene una etapa de capacitación y vamos a hacer una depuración en el caso de que algún conductor no cumpla con las características físicas y de salud para seguir operando una unidad. En el estudio ya se tiene, en el estudio que ustedes realizaron, ya se tiene la cantidad de choferes que hay actualmente y cuántos van a quedar ya con el nuevo sistema, incluyendo a los operadores del Metrobús. Bueno, estamos en una etapa en la que estamos definiendo exactamente cómo va a quedar la reestructuración. Ahí vamos a ver cuántas unidades van a operar y de tal manera, de manera natural, la cantidad de unidades va a equivaler a 2 turnos por las horas de trabajo, por lo tanto va a ser el doble de choferes con la cantidad de unidades que vamos a operar. A ver, si lo que está en riesgo es el tema de la seguridad, porque un trabajador de operador no puede estar trabajando 16 horas definitivamente. ¿Por qué no han tomado medidas y ya tienen conocimiento de esto? Sí lo hemos realizado. ¿Está poniendo en riesgo a la ciudadanía? Mira, sí lo hemos realizado. De hecho, anualmente se hace una actualización de datos, dado que tienen que pagar un derecho por la concesión que explotan, que es el derecho anual de la concesión. Los gafes de identificación de los choferes también es anual la renovación o reposición para todos aquellos que continúan siendo trabajadores del volante, y se les pide a las empresas y se les pide a los concesionarios que presenten el documento de alta del Seguro Social de sus choferes. Hemos descubierto en algunos casos que los dan de baja, los dan de alta para cumplir el requisito y luego posteriormente los dan de baja. En este proceso que viene, y que todo esto se va a hacer a través de un fideicomiso, donde también participan directamente todos los empresarios, todos los transportistas y la autoridad para una vigilancia más extrema sobre los operadores. Nosotros vamos a tener dentro de este fideicomiso la supervisión de que todos los operadores, antes de subirse a una unidad, tienen que pasar por la ventanilla donde está su registro, donde es un operador autorizado, porque hoy por hoy nos hemos encontrado algunos casos y todo sucede, nos damos cuenta hasta que sucede un accidente. Tenemos el caso del año pasado que un camión de autobús de ruta urbana, el chofer fue y se introdujo en una casa con un accidente, tumbó un poste y resulta que el chofer, de manera indebida, al que le lava el camión, le prestó la unidad y se le hizo fácil salirse de la terminal y fue y se impactó con un poste y una casa y se generó un problema muy serio, porque hoy por hoy, en la mayoría de los casos, todavía
las unidades no se resguardan en patios ni en terminales. Esto se va a terminar. El modelo del sistema Metrobús van a tener estos patios de resguardo. Ya los choferes no se van a llevar los camiones a su casa. Ya el chofer va a llegar como todo trabajador a la empresa para poderse subir a la unidad y empezar a trabajar. Fernando, yo tengo varias preguntas y muchas de ellas provienen del auditorio. Permítenos entender, y yo sé que esto es un aspecto de obras públicas, pero seguramente tú estás igualmente informado, ¿cómo entender el cronograma de la obra? Porque la verdad es que tú ya has afirmado que hay un retraso en la misma. No terminamos de entender, los ciudadanos no terminamos de entender cómo va el proceso que tiene que ver con la infraestructura que requiere el Metrobús. Sí, desafortunadamente por la característica del corredor, donde influye no nada más la mayoría de las rutas o la capacidad de más unidades de las rutas por esta arteria de Torreón, ha ocasionado muchos problemas en cuanto a las vialidades y se suma a todo el vehículo particular. Desafortunadamente, por ser una arteria importante y que para la parte sur podemos decir de Saltillo 400 hacia el poniente, no hay rutas alternas o vías alternas por la parte sur de la ciudad para desahogar el tráfico. Se tiene que estar mandando a la parte norte. Se tuvo que trabajar en varios frentes o varios puntos aleatorios, obviamente estudiados por la afluencia vehicular. Eso ocasionó más problemas porque pareciera que hay un desorden, porque hay muchos puntos abiertos trabajando, pero por la problemática de la afluencia vehicular y que no hay muchas opciones para mandar a vías alternas a todo lo que es por eso las se unidades de servicio. Cuellos de botella y tal. A ver, ¿el camellón lo van a quitar? ¿No lo van a quitar? Sí, el proyecto está definido en cuanto al corredor de Boulevard Revolución a la altura del Par Vial Musqui Ramos Arizpe hasta Saltillo 400. Va a ser la circulación del Metrobús por carril central. Pues, se modifica todo el camellón. Ajá. O sea, lo van a eliminar. ¿Y por qué no aprovechan ahora que están cerrando para hacer toda la obra? O sea, ¿por qué no lo están quitando ahora mismo? Sí, miren, precisamente muchos de los aspectos que tenemos ahorita se va a avanzar la obra de manera importante en el periodo vacacional, porque en el periodo ordinario era casi imposible por la afluencia. Discúlpame, Fernando, nos va a cortar el sistema. Vamos al corte. Son las 8 de la mañana con 50 minutos y Fernando Canales te pregunta ¿por qué siguen permitiendo que los finqueros trabajen y que los suburbanos recojan pasaje? Esto afecta mucho los ingresos de los concesionarios y va a afectar al Metrobús. Sí, definitivamente. Ahorita estamos en el proceso, ya tuvimos una plática con el sistema de transporte suburbano, donde se le va a poner una señalética para que tengan nada más el descenso en algunos puntos de la ciudad, dado que sus permisos establecen por ley que son de origen destino. Vamos, el que viene de Francisco Madero tiene que bajar su pasaje en la terminal de aquí de Torreón. Sin embargo, tenemos nosotros la obligación de dar algunos servicios, como en el caso que se pasa por una unidad médica, un hospital, tengan la oportunidad de bajar ahí si es donde toman el servicio. Se hace un análisis con los mismos usuarios para ver cuáles son los puntos importantes donde les podemos designar un punto de descenso. Si bien es cierto, sí levantan pasaje, sí se infracciona a la unidad que viene foránea por levantar pasaje porque está prohibido por reglamento y por ley. Sin embargo, es un cáncer que tenemos que constantemente estamos luchando por tratar de evitar que hagan eso y creen la competencia leal. Igual que los taxis constantemente los llamados cinqueros se les manda al corralón con la infracción respectiva, pero pues tendremos que poner en cada punto de la ciudad inspectores y eso sí hace una problemática. Tenemos que cambiar el reglamento para ser más severos en las multas, a ver si podemos inhibir esas prácticas. Director, el problema de transporte en la laguna, en Torreón específicamente, ha sido un problema de muchísimos años. ¿Qué le faltó a esta administración para resolverlo? Voluntad, dinero, transparencia en el manejo de los recursos, porque los señalamientos son diversos. ¿Qué ha faltado realmente para tener una solución integral del tema del transporte público en la ciudad?
Sí, definitivamente la falta de voluntad, no. Voluntad la tuvimos. Ayer nos decían que la comunicación ha sido hermética, ha sido cerrada, que no está sociedad civil participando en el proyecto de la creación de la obra del Metrobús. Mira, el tema del transporte público es un tema que sí es muy delicado, porque luego se toman banderas, hasta políticas, para ordenar el transporte público, y hasta en los mismos concesionarios. Desafortunadamente todavía escuchamos voces como la de ayer que digan que no hay comunicación, que digan que tienen desconocimiento. Si este señor Cuéllar ha participado en todas las reuniones que hemos realizado para ir encaminando el modelo de negocio, ha participado en todas las reuniones donde se ha manifestado que ellos han tenido dudas en el aforo de los usuarios de los puntos de mayor traslado o transferencia, y que nos hemos dado la tarea de seguir trabajando con esos temas, y que diga el señor que desconoce el tipo de unidad cuando él ha ido a las visitas a las armadoras de las unidades a gas natural, entrada baja, e inclusive que los modelos que nos han presentado son camiones climatizados, que sigan algunos diciendo que desconocen. Sin embargo, los representantes de las rutas y algunos concesionarios en lo general han participado en las reuniones de trabajo. Es una resistencia al cambio. Miren, lo vivimos cuando cambiaron las unidades del tipo que actualmente se tienen y que se tenían, los camiones conocidos trompudos, chat, y que cambiaron a los panorámicos. Una resistencia total. Pero, Fernando, y desacuerdo. espera, ¿una resistencia al cambio o un temor justificado de su patrimonio, de que esté en riesgo su patrimonio? Las dos cosas, por desconocimiento, a veces por el miedo. Miren, hoy por hoy, con el orden y la responsabilidad que tomamos en esta administración de terminar con aquellos casos en los que algunos concesionarios, por voluntad propia o por desacuerdo, seguían sin cambiar su tipo de unidad y sin inscribirse al sistema de prepago que por reglamento están obligados. En esta administración logramos que el 100% de las unidades se integraran al sistema y tuvieran camiones panorámicos como marca el reglamento. Y hoy por hoy les va mejor que nunca en sus ingresos. Y eso se los puedo probar. Veamos a los concesionarios como un frente más que obvio, por la naturaleza, como están organizados, seguramente van a tener resistencias. Pero ¿qué pasa de otros actores que pudieran aportar a este proyecto? Expertos, de académicos, de universidades, donde ahí puedan aportar y decir qué se puede hacer, opiniones técnicas, objetivas, para que en realidad esto pueda generar unas mejores estrategias para que todos salgamos beneficiados de una obra tan semejante. ¿Se ha hecho? ¿Ha existido algún foro público, alguna convocatoria, algo parecido? Mira, al inicio del proyecto sí lo hicimos con las universidades, con la Universidad Tecnológica de Torreón, que es la que tiene una carrera de capacitación para operadores de servicio público. De ahí se derivaron los temas porque viene un proceso de reestructuración que desafortunadamente por el tipo de proyecto nos ha retrasado a que se haya cumplido. Desde el año pasado el proyecto está estipulado que se iba a terminar. Desafortunadamente, por el tema de recursos, porque son recursos estatales, federales y municipales los que participan en el proyecto, esto nos vino a dar un retraso en tiempo. Sin embargo, este proyecto se va a terminar este año. Se va a terminar. ¿Cuándo? En noviembre está estipulado que termina todo lo que es la obra pública, la infraestructura. Para el mes de diciembre nosotros tenemos que estar haciendo ya pruebas de operación con las unidades que están programadas en el proyecto, de tal manera que entre enero y febrero están trabajando de manera óptima, pero para el mes de diciembre entran en operación estas unidades. Hay muchas preguntas del auditorio, dice por eso. ¿Cuándo van a terminar el dichoso Metrobús? Lo acaba de decir Fernando. ¿Por dónde van a pasar los camiones que ahora pasan por el Revolución? No inventen de mandarlos por la Juárez. Es un caos estos camiones por la Juárez, dice Omar. Y dice Cuauhtémoc, en una unidad de Metrobús, ¿cuántos usuarios cabrán y cuánto costará el pasaje? Mira, los camiones los de 12 metros son para capacidad mínima 90 pasajeros. Ajá. La propia ley establece que puede incrementarse hasta el 10% los pasajeros por los espacios que pueden ir parados, de tal manera que pueden ir 100 pasajeros sin ningún problema dentro de la unidad. El costo del pasaje todavía no está definido.
Yo considero que pudiera ser el mismo precio, puesto que el proyecto nos establece con todos los ahorros en el ordenamiento, por la cantidad de unidades que se van a dejar de comprar, por el tipo de combustible que van a utilizar y por los costos de operación que les genera el que el chofer se lleve a su casa la unidad, por el desgaste de la unidad propia y el combustible, el modelo puede dar entre la misma cantidad, y yo dudo que suba, puede hacer un incremento mínimo. No lo hemos mencionado porque tenemos que estar bien definidos sobre el tema, pero no creo que haya incremento hasta este momento. Bueno, ¿era mejor la modernización del transporte que hacer el Metrobús o no? Pregunta Pedro. La situación se nos presentó con una modernización del transporte derivado que, ya siendo zona metropolitana, hubo un compromiso en el estado de Durango, que es el compromiso 116 presidencial con Durango. Como zona metropolitana, el estado de Durango invitó al gobierno de Coahuila para generar un sistema de transporte masivo entre la zona metropolitana Coahuila-Durango. Desafortunadamente, toda vez que ya se concluyó con el PIMUS, Durango tuvo una serie de situaciones internas en las que se detuvo el proceso por la parte de ellos. Derivado que el sistema de transporte que tiene Coahuila va muy avanzado, porque ya cuenta con un fideicomiso, porque ya cuenta con un sistema de prepago, porque ya había pasado por una modernización en unidades, porque el mayor kilometraje de recorrido de esta zona metropolitana en el proyecto es de Coahuila. Se definió que podían separarse en dos CAF para que el proyecto de la parte de Coahuila, que es más importante en distancia, se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Sí, la reestructuración se hubiera podido dar, pero definitivamente iba a ser algo similar a lo que íbamos a hacer, porque la reestructuración consiste en que una arteria como la del Boulevard Revolución, que circula más de 800 unidades, tendríamos la obligación y la necesidad en la reestructuración disminuir la cantidad de camiones que circulan por Revolución. Sí. O sea, de tal manera que de todas maneras iban a cambiarse el tipo de camiones. Ajá. Nada más que ahora pues es bajo un proyecto que se está llevando a cabo. Toda obra que se retrasa cuesta más cara. ¿Esto va a implicar más costos, el retraso en la obra del Metrobús? Sí, creo que sí ha implicado otros costos del proyecto original. Ajá. Definitivamente así sucede, pero ya iniciamos las reuniones de comité, que también es un tema que algunos transportistas han mencionado. Esa reunión de comité es del fideicomiso de Banobras, donde participan únicamente las autoridades que son las que revisan, supervisan y auditan la construcción de la obra y todo el proyecto. Se hace una revisión, un análisis, previo a la reunión vienen auditores de la SCT a supervisar que la obra pública se esté generando conforme se autorizó en el proyecto. Sí. Y bueno, y de esa manera se va llevando a cabo la reunión de trabajo para verificar que la obra esté continuando. Dice Yolanda, qué desorden, ¿y cómo le harán para evitar accidentes? Que el Metrobús de ir a la derecha para irse al carril central, ¿habrá un semáforo especial para el Metrobús o qué se hará? Pregunta Yolanda. Sí, es un tramo nada más, es un crucero del intercambio de carril, donde va a haber un semáforo para el Metrobús que le da la preferencia de cambiarse de carril para evitar algún accidente. Uh-huh. Sobre el tema de que si los camiones se van a mandar a la Juárez, no, la reestructuración consiste precisamente en eso. La arteria principal, que es el Boulevard Revolución, es donde va a circular el transporte masivo. Desaparecen las rutas paralelas al corredor y se reestructuran para hacerlas alimentadoras, así se le llama. ¿Y ya están diseñadas las rutas alimentadoras? Sí, ya están diseñadas. ¿Ya están todas? Todas, estamos nada más por definir la cantidad de unidades. Y posiblemente esta semana tengamos ya una reunión de trabajo con los transportistas, porque el trabajo que se realizó de acuerdo a las inquietudes, ya estamos en el momento de presentarlo. Justo esa era la pregunta, si los transportistas ya estaban de acuerdo con estas rutas alimentadoras. Estamos por presentar el trabajo. Dice, el camellón no lo van a quitar. No, sí lo van a quitar. Se va a modificar. O sea, va a existir el camellón, nada más modificado, y a las distancias que corresponde el sistema de paraderos van a ir las estaciones en el carril central. O sea, se va a reducir.
¿No se puede reducir más? No, el camellón sigue siendo el mismo ancho. El mismo ancho. Las terminales sí tienen 3 metros de ancho sobre el carril central y 12 metros de largo, que es donde va a estar la gente. Es un paradero cerrado con clima para que se resguarde ahí el usuario y pueda transbordar la ¿Tienen unidad. alguna animación? Porque ahora con los renders que se hacen son maravillosos, como para que nosotros pudiéramos ponerle en nuestra página y que el público se dé cuenta cómo va a ir circulando el camión y cómo se va a ir luego a la derecha y cómo va a retomar. Sí, tenemos esa información, la tiene Obras Públicas, con gusto la hacemos llegar. Estamos ahorita en una etapa en la que va a iniciar toda la parte de información, tanto para los usuarios como para el público en general, de cómo va a estar operando estas unidades, cómo son las terminales, los paraderos. Existe toda esta información. Hay alguna publicidad que se llegó a subir cuando los arranques del proyecto, que se presentan esta información. Radio Escucha pregunta, ¿cuándo fue la última reunión con transportistas? Hace un mes. Hace un mes. Sí, También... Perdón, no, hace 2 meses. 2 meses. Bueno, porque decía José Ángel Cuellar que no, que tenían meses que no se habían reunido. Bueno, José Nicolás, que ya no estén ocultando el costo de la tarifa, porque tarde o temprano sabremos cuánto va a costar. Sabemos que van a cobrar como 20 pesos y que todavía vamos a tener que pagar otro camión para ir al metro. No es negativo, no, o sea, no puede llegar a ese costo, definitivamente, y no estamos ocultando. Okay. Lo que estamos haciendo es ser lo correcto. Especular no es bueno, ni decir más o menos, porque luego la gente inventa. El tema de la especulación, el tema de transporte es muy delicado. Los camiones ya los traían a 8 millones de pesos, cuando actualmente hay camiones con esas características de 3 millones de pesos y menos. Entonces, por eso es muy peligroso dejar que se suelte información si no tenemos definido. ¿Por qué no hemos dado un costo de la unidad? Porque no está definida la marca. Bien, los taxistas común y corriente están cobrando a 15 pesos el banderazo, ya lo traen así, no lo borran. Quiero que los reprendan porque está autorizado solo 9 pesos, tanto que critican a los cinqueros y ellos que están registrados no hacen lo que se debe, es lo que dice la señora Moreno. Bueno, hay mucho que comentar. Una duda que me parece bien importante. Cuando ha habido tormentas, el Boulevard Revolución se inunda. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar el transporte? No, todo esto que se está haciendo en la infraestructura, se está haciendo las condiciones para que no vaya a suceder eso en los carriles que circulan este tipo de unidades. Pero es que se inunda todo, Fernando, no nada más unos carriles. Bueno, el trabajo que está realizando es precisamente para que no vaya a suceder esto. Está contemplado. Se está metiendo un sistema de drenaje nuevo sobre el carril confinado de toda la infraestructura. Vamos a ver si funciona. Maris, entonces a nosotros los usuarios nos va a costar más, y qué horario van a manejar porque los camiones los domingos no trabajan. Bueno, habrá tiempo ya de seguir abordando este tema porque quedan muchísimas preguntas todavía, y agradecemos a Fernando García Tapia, director de Movilidad Urbana de Torreón, su presencia aquí en Contextos. Gracias.